Lo dijo él. A primera hora. Hola, buenos días, bienvenidos a Tostando Granizo. Hoy no solamente les damos la bienvenida porque es nuestro primer programa del año, sino que con Anabel comentábamos que estamos cumpliendo ya, mañana cumplimos, Anabel, ¿no? Un año ya dentro de Primera Plana y estamos pues muy felices de compartir con ustedes también de la sintonía y la buena vibra que se nos envía a través de quienes nos escuchan, de quienes escuchan a Tostando Granizo y a esta intención de que las mujeres también pueden hablar de política. Quiero pedirles, por favor, que nos acompañen este nuevo año también. Estamos muy comprometidas. Queremos aprovechar para agradecer también la compañía de Lolo durante el año 2025, durante parte del año 2025. En este año 2026 vamos a estar junto a Anabel compartiendo con ustedes los temas coyunturales, los análisis que podemos hacer a partir de este programa, por supuesto en compañía de grandes invitados. Hoy tenemos una muy especial. Así es, muy buenos días y me sumo a estos saludos de Jimena por este nuevo año. Y un 8 de enero del 2025 se transmitió el primer programa de Tostando Granizo aquí en Radio Armónica y de la mano de Primera Plana. Y realmente fue un momento y es un momento muy especial recordar esos inicios aquí, esa calidad y calidez que nos han brindado Cris, Dieguito, Andrea, Fabricio. Muchísimas gracias por esa apertura, por habernos invitado y estamos acá y como dice Jimena, esperamos seguir contando siempre pues con su audiencia y sobre todo con ese cariño que nos transmiten todos los miércoles. Y sí, hoy está con nosotros Dayana León. Quiero señalar, bueno, además es una gran amiga a quien conozco desde hace algún tiempo y su amistad pues realmente me honra. Muchísimas gracias, Anabel, Jimena, qué gusto. Además, felicitaciones también por el premio que tuvieron. De mujeres hablando de política, de coyuntura, y eso es importante, por lo cual hemos venido peleando, ¿no? Durante muchísimos años. Fue un gran año el 2025, esperemos que el 2026 también sea un gran año, no solamente para Tostando, para el país también, y para la región, Dayana, ¿no? A propósito de lo que está pasando a nivel regional, y creo que es importante señalar esto y hacer análisis continuos, actualizaciones de lo que va pasando en Venezuela, porque es importante señalar que lo que pasa en un país dentro de la región impacta en el resto, ¿no? Tenemos que guardar y cuidar este equilibrio dentro de América Latina y esto es importante, por eso es importante mantenernos informados de lo que está pasando. Y vamos a hablar un poco de Venezuela y de la transición política, esta transición de la que se sabe muy poco, de la que tampoco tenemos certeza quién realmente está mandando, ¿no es cierto?, dentro de Venezuela. Importante recordar que hubo este bombardeo, digamos, en el territorio venezolano el día 3 de enero, donde fue capturado el presidente Nicolás Maduro, y a partir de esto se ha generado esto que nosotros llamamos la transición política y vamos a conversarlo con Dayana. Muchísimas gracias por la invitación. Dayana, ¿cuál es tu opinión respecto a propósito de tu conocimiento como internacionalista respecto de lo que está sucediendo en Venezuela en este momento? Bueno, realmente este es un tema complejo, no es para analizar solamente de esta intervención que hizo el gobierno de los Estados Unidos para la captura de Nicolás Maduro, sino también es un tema que atraviesa la política regional. ¿Por qué? Porque Venezuela, durante aproximadamente más de 2 décadas, ha tenido un sistema que efectivamente ha tenido sus bemoles. O sea, existen quienes están a favor del sistema, quienes no están. Ha existido un éxodo masivo de venezolanos, no solo en nuestra región, sino a nivel internacional. Han existido comparaciones con el sistema de Cuba, de Nicaragua, en su momento con Bolivia. Entonces, hay como todo un antecedente político en torno a Venezuela, que eso se complementa también con un discurso sobre criminalización del poder durante estos años. ¿Qué significa? Desde la década de los 90 empieza a hablarse del famoso cartel del Sol, luego cartel de los soles, luego
se empezaron denuncias respecto... Ese es un término que ya viene desde los 90. Sí, es una narrativa que viene desde los 90. Entonces, aproximadamente en el año 92, 93, empezó a hablarse de esta narrativa, de este cartel, y empieza a mirarse una narrativa de criminalización, pero también una narrativa de crimen organizado, en fases incipientes con determinados países, rutas, sectores, pero a lo largo de estos años ha venido profundizando también a la par de una crisis política en Venezuela, una crisis de seguridad, no solo seguridad nacional, sino seguridad transnacional. Y yo creo que esta confluencia de elementos que hacen que, por ejemplo, se empiece a hablar, hay quienes dicen, bueno, ya Estados Unidos se pronunció algo sobre el tema del cartel de los soles, pero más allá del nombre, el tema de poder configurar, porque es delitos gravísimos sobre los que se les está acusando al presidente, que ya no es presidente porque ya se encuentra en los Estados Unidos a las órdenes de la justicia americana. Entonces, aquí existe una lectura no solo política, sino una lectura de seguridad y una lectura que no es solo nacional en el ámbito venezolano, sino regional. Eso es como lo primero, el primer abordaje que creo que se debe hacer, porque no es solamente una intervención en un país, sino es todo lo que conlleva y toda la narrativa de criminalidad que se ha venido abordando en Venezuela, porque además, cuando una de las promesas de Trump cuando asume este nuevo mandato en los Estados Unidos, ya él venía en su anterior mandato incluso denunciando estos hechos de Venezuela. No fue tan contundente ahora, en ese momento como lo ha sido ahora, pero cuando Nicolás Maduro le dice, venga por mí, aquí estoy, lo estoy esperando, es también un tema de desafío del poder, de alguien que está en el poder y que está ejerciendo el poder. Porque una cosa es tu representación, o sea, tú asumir el poder, y otra cosa es que tú lo representas y que tú simbolices el poder. Incluso está hablando de la doctrina Monroe de los años 1800. Yo justo quería saber, sí. Entonces, esa es como mi primera mirada que les comento. O sea, no es solo una mirada a nivel político, a nivel de la política internacional de intervención, sino es una mirada también a nivel de la narrativa de criminalidad que no involucra solo Venezuela, sino involucra factores también regionales. Y para concluir como esta primera parte, fíjense si es un tema que no solo involucra a Venezuela, que el día de ayer la Cancillería del Ecuador, pero también la Embajada de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, habló sobre la llamada que le hizo el secretario de Estado Marco Rubio al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, donde le llamaba a unir esfuerzos en la región por la seguridad en torno a este contexto de la detención de Nicolás Maduro y de su esposa. Sí, definitivamente, gracias, porque es como tú dices, ¿no? Un antecedente sumamente importante. Un poco, digamos, yéndonos a los hechos un poco más puntuales de lo que ha sucedido, el aumento de despliegues militares y operaciones en el Caribe desde septiembre de 2025, Estados Unidos incrementa esta presencia naval cerca de Venezuela y digamos, lleva adelante acciones letales, ¿no? Contra algunas embarcaciones e incluso sobre personas, ¿no? Acciones letales, en efecto. Hay también el tema interno en Estados Unidos. El hecho de que se estén hablando sobre el caso Epstein y se haya limitado el conocimiento de alguna información y haya, digamos, esta disputa entre que se haga pública o no, que también es un desgaste para Donald Trump. Entonces, mucha gente habla de que usualmente o históricamente, cuando los gobiernos, principalmente en Estados Unidos, han tenido algún nivel de desgaste, de afectación, de denuncias, implementan o llevan adelante también este tipo de operaciones o de temas a nivel internacional con el fin de desviar un poco la atención. Me interesa también mucho y creo que a la audiencia también conocer un poco este tema de la doctrina Monroe, ¿no? Que data de hace muchísimo tiempo, pero que Donald Trump la coge, la actualiza y yo creo que debe ser de mucho interés para la audiencia y para toda la región,
porque precisamente se habla de cuál va a ser el interés o cuál va a ser la forma de operar de Estados Unidos frente a toda la región, ¿no? Entonces, eso me parece que son temas que son sumamente importantes y vale la pena profundizarlos, aunque el tiempo aquí en este espacio no es tan amplio, pero creo que vale la pena profundizarlos. Aquí hay un tema muy claro, Ani. Aquí hay un discurso y hay una narrativa de que efectivamente el poder que tiene Trump actualmente en los Estados Unidos es un poder hegemónico y que al final del día va a tener repercusión en no solo la política nacional que tenga Estados Unidos, sino internacional. Y retomar la doctrina Monroe por parte de su discurso es también decir Estados Unidos es quien debe tener el control hegemónico del mundo. O sea, el lema de su campaña no es un lema cualquiera, es un lema... no es al azar. No es al azar, o sea, no es parte como de un lema aislado, es decir, Estados Unidos grande otra vez. Entonces, eso es importante mencionarlo porque no podemos analizar la política ni tampoco las cuestiones de seguridad, ni los temas internacionales, sin mirar a los personajes, a los actores y lo que llevan en sí. Entonces, puede ser que para nosotros no esté bien ciertas acciones que él haga, pero al final del día, el pueblo de los Estados Unidos votó por sus ideales, por lo que él representaba, porque él tuvo un discurso claro durante su campaña y decía que era lo que quería hacer con los Estados Unidos y quería hacer Estados Unidos grande otra vez. Y eso significa también de que él está teniendo un mandato claro en torno a ese discurso. Entonces, no podemos pensar que sus acciones sean diferentes a no tener el control. Por ejemplo, ¿cuál es la cuestión principal con Venezuela ahora? El petróleo. La oposición venezolana pensaba que se llevaban a Maduro inmediatamente, le tomaban posesión a González o a María Corina Machado, llamaban elecciones dentro de los 30 días, etcétera. ¿Qué pasó, Jimena y Ani? No pasó eso. La vicepresidenta, que a su vez es la hermana del presidente de la Asamblea, o sea, los hermanos Rodríguez, ellos están alternándose el poder político, la operación política en el país y la articulación internacional. Y en ese sentido, te das cuenta de que la narrativa de la oposición de decir, bueno, se va Maduro y nosotros tomamos el control, no es tan fácil, porque además esto es un tema de escalabilidad. Primero, tomar el tema del petróleo, efectivamente el control, desplazar a los enemigos que ha declarado, y vuelvo a lo de la doctrina Monroe, o sea, ¿quiénes son los enemigos declarados y que no quiere Estados Unidos que tenga el control con el tema de Venezuela? Sí, exacto, pero ahí, por ejemplo, hay un detalle que a mí me llama muchísimo la atención. El discurso de Donald Trump en ningún momento habla de democracia, en ningún momento se refiere a temas incluso de los temas de vulneraciones de derechos humanos, incluso de presos políticos, todo lo que un poco se ha venido... Sí. Y se centra en el tema del petróleo. Pero yo creo que va mucho más allá, va por el punto que tú dices, este tema geopolítico de a quienes responde quizás Venezuela, Rusia, China, Irán, porque algo que a mí realmente me llama mucho la atención es que la infraestructura petrolera en Venezuela está realmente reducida, totalmente reducida. Entonces, ¿cómo es que se centra en el petróleo si realmente en este momento el tiempo que tomaría y la inversión que tomaría para que realmente haya, digamos, resultados y Estados Unidos, de acuerdo a lo que dice Trump, que además dice nuestro petróleo, que realmente eso no logro entender cómo puede darse un discurso tan, digamos, de esa manera. Es que él es muy claro en señalar a lo que va, digamos, ¿no? A mí se me parece que, a propósito de esto que decía Dayana, del lema de Estados Unidos en este momento de hacer grande Estados Unidos nuevamente, que Trump lo pronunció también respecto de Venezuela, ¿no? Y además yo creo que hay que recordar, a propósito del tema de la transición, que se le preguntó recientemente a Trump quién manda en Estados Unidos y fue claro y dijo nosotros. O sea, no sé si realmente
quien manda en Venezuela, perdón, quien manda en Venezuela. ¿Y por qué? Yo no sé si realmente los hermanos Rodríguez puedan tener algún tipo de injerencia, digamos, más allá de lo que Estados Unidos quiera o no quiera que hagan, ¿no? Pero pueden tener un proceso de contención, porque lo que sí fue claro, el gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, también Rubio como secretario de Estado, es primero llegar a un proceso de estabilización en el país, y eso significa no solo el control de los hidrocarburos, sino también el tema de un control más allá de lo que se ve. O sea, Venezuela no solo tiene una estructura visible, o sea, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, ha venido trabajando también con un pueblo armado y organizado. Hay toda una estructura. Hay toda sí, una sí, estructura. Sí. Y entonces, ¿qué ganas con poner a una oposición al inicio y que esa oposición pueda generar conflictos con el sistema actual, con ese poder que tú no sabes al final del día cuáles son los alcances que tienen, no solo nacional y transnacional? Aquí lo hemos visto en Ecuador, las implicaciones, por ejemplo, del Tren de Aragua, que han capturado aquí a líderes de la organización, últimamente han existido operativos. Entonces no sabes si el poder formal o el tema, también el poder criminal, cómo está actuando en estos contextos. Entonces, es como una primera fase. Yo no quiero decir uno está a favor, uno está en contra, sino es analizar el paisaje en todo su conjunto. O sea, creo que esto es un tema de escalabilidad. O sea, lo primero es controlar el poder formal, y tratar de contener estas otras fuerzas que pueden estar incluso haciéndole ruido al gobierno de los Estados Unidos. Y luego, cuando ya dijo que esta transición iba a estar al mando de 4 principales funcionarios que tiene el gobierno de Estados Unidos: secretario de Estado, vicepresidente, defensa, el adjunto. O sea, existe como todo un aparataje de alto nivel para el tema de Venezuela. Y Venezuela es estratégico porque ahí confluyen todos los enemigos políticos que ha mencionado Trump que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, a partir de eso tienes como esto de escalabilidad. O sea, esta primera fase. Yo no descarto que pueda existir una segunda fase, pero no inmediata. O sea, una segunda fase ya de un tema de recomposición del poder de político, la democracia, dices tú, más democrático. Que de hecho sí se dijo también que si esto ocurre va a ser en el tiempo, ¿no? El proceso de transición va a ser lento. Tanto es así que se ha nombrado, digamos, a la actual presidenta encargada, no para que llame a elecciones, sino para que esté ahí, digamos, de manera indefinida, hasta que el proceso de transición termine. Debo decir que yo entiendo que la intención de Estados Unidos pueda ser el que no haya conflicto social, ¿no? El evitar las guerras civiles, una posible guerra civil, sobre la base de el apoyo que sí tiene todavía la estructura chavista. Entiendo que esta posibilidad, digamos, que plantea Estados Unidos de que sea la misma vicepresidenta de Maduro la que mantenga hoy por hoy el poder, guarda esa intención. Pero el pueblo venezolano no sé si está realmente esperando democracia, ¿no? Bueno, creo que definitivamente esa es una preocupación que existe, ¿no? Porque no se vislumbra cuándo. No se vislumbra realmente cuándo sería, digamos, un llamado a elecciones y insisto sobre el tema un poco interno que tiene que ver precisamente con las denuncias de vulneraciones de derechos humanos y todas estas situaciones, presos políticos. O sea, hasta ahorita tampoco hay, digamos, una hoja de ruta respecto a eso. Y creo que como región sí debería preocuparnos, ¿no? Definitivamente, porque es un protectorado. Es lo que yo digo. Porque hay un equilibrio regional que uno tiene que mantener, ¿no? Preocupar, porque ahora sí, y yo, o sea, como siempre digo, no tengo una bola mágica, pero actualmente puede existir una contención en la zona del Caribe y norte por la parte de Venezuela, etcétera. Pero ¿qué pasa con las fronteras más en Sudamérica, más al sur? Estas rutas también, ¿cuáles son los otros
las otras líneas y cómo el nivel de seguridad en nuestros países también nos debería preocupar. O sea, el tema de Venezuela no solo es un tema que debe preocupar al país, sino también cómo se puede recomponer no solo una estructura política, sino estructuras criminales. Entonces, cómo pueden volver a tener como una reorganización y eso puede afectar o no a nuestras regiones. Por eso a mí me parece el tema... La Cancillería ecuatoriana emite el tema del comunicado, desconoce al gobierno de Maduro, etcétera, pero al mismo tiempo tiene medidas de autoprotección, como el caso de decir, bueno, ningún funcionario del gobierno de Maduro puede venir a pedir asilo, y lo mismo hace Argentina, otros países se han sumado a este tema, porque la cuestión de Venezuela es una cuestión, insisto, que no es solo del país. Como mismo existe este tema de las redes, también existen personas que habitan en nuestros países, que provienen de Venezuela, que han hecho su vida también y tienen de una u otra manera una expectativa de regresar algún momento a su país. Citabas tú 440.000. 400, exacto, 40.000, de acuerdo a una plataforma súper interesante que maneja OIM y ACNUR. Ahí hacen un monitoreo espectacular sobre el tema de cuántos son las personas que han salido de Venezuela. Entonces, aquí hay un problema de seguridad, insisto, un problema político, pero también de desplazamiento forzado. O sea, mucha gente que no podían seguir viviendo en el sistema venezolano, pero aquí también hay otra cuestión. El decreto que existe actualmente en Venezuela. O sea, ese decreto no solo te inmoviliza para el chavismo, sino te inmoviliza también para la oposición. No existe, mucha gente pensaba que la oposición ya iba a ir a las calles, que iba a estar cerca de la infraestructura del poder a reclamar. O que sí han habido ciertos levantamientos, entiendo yo, pero que o sea, no es... Claro, y también no sé si tenemos toda la cobertura, ¿no?, respecto de lo que está pasando en Venezuela. Hay temas que creo que hay información interna de lo que pasa en Venezuela que no precisamente... Y que no se sabe. De hecho, tanto es así que hoy por hoy no se sabe a ciencia cierta cuántos muertos civiles hubo, a partir de todo esto que sucedió el 3 de enero, ¿no? O sea, es información casi que confidencial. 40, en algún momento luego 80, pero realmente información certera, ¿no? Sí, ¿no? La mayoría son cubanos que formaban parte del anillo de seguridad. Sí, que son gente de seguridad, pero sí que hubo bajas civiles también, y de esto no hay mucha información. Ya nos quedamos sin tiempo. Yo nada más quiero terminar diciendo que me parece importante que la región trabaje en un tema de unidad, ¿no? Uh-huh. No solamente para la lucha del narcotráfico, sino también para defensa pero nacional, también de la democracia. O sea, creo que el tema de Total. la democracia no solo es un tema interno de los países. Ojalá Venezuela pueda tener elecciones libres, independientes, democráticas, que pueda abrir a la observación internacional. Y yo quisiera decir algo final, Jime y Ani. O sea, yo entiendo de que existen muchas contradicciones en torno a qué pasó con la intervención de los Estados Unidos en Venezuela. Pero esa misma opinión sobre este intervencionismo hubiese sido buena también cuando las elecciones del 2024 hubiese sido contundente una postura internacional en contra de elecciones no democráticas. Y efectivamente creo que los organismos multilaterales no es que van a tener un protagonismo en esta fase, sino van a tener un proceso como de acompañamiento en general. Sí, bueno, Dayana, de verdad, muchísimas gracias por darnos toda esta perspectiva tan amplia en torno a este proceso, como lo ha planteado Jimena, de transición ahorita en Venezuela. Creo que no queremos como despedirnos sin antes señalar muy brevemente que el lunes se dio un tema bastante complejo para el país, este tema que nos afecta, la crisis del sistema judicial, la comparecencia del señor presidente del Consejo de la Judicatura. Creo que es un tema al que hay que prestarle muchísima atención. Ojalá tengamos en algún momento, ya tuvimos un programa sobre crisis judicial. Pero habrá que repetir Yo creo que vale la pena que ampliemos, sobre todo por todo lo que está pasando y todo lo que puede venir, ¿no? Un posible juicio político, lo que pasó en la comparecencia realmente
bastante complejo. ¿Qué opinas, Jim? Sí, yo creo que vamos a hacer un programa definitivamente para poder hablar de esto, que es también un problema nacional que merece la atención debida, y pues Tostando Granizo va a estar ahí para analizarlo. Les agradecemos muchísimo su sintonía. Hemos visto sus mensajes en YouTube, en TikTok. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares, y nos vemos el día miércoles siguiente a las 8 de la mañana. Se despide ustedes, Jimena Ron. Se despide ustedes, Anabel Guerrero. Muchísimas gracias por tu compañía, querida Dayana. No, muchísimas gracias. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.